Quiero recordarles simplemente que el martes que viene vamos a empezar con la escuela de servidores. Por las dudas quiero volver a recordar que la escuela de servidores para ustedes no es obligatoria. Bueno, en realidad no es obligatoria para nadie, pero no estamos pensando en que ustedes vengan. Eso no quiere decir que no puedan venir. Pueden venir y hacer tomar todos los cursos que quieran. No los queremos cargar. Sí necesitamos que estén en la escuela de liderazgo. Si alguno se quiere agregar, insisto, lo puede hacer, ningún problema, ¿sí? Pero sí es importante que ustedes alienten a sus discípulos y sobre todo a aquellos que ya están sirviendo a que puedan participar de la escuela de servidores, ¿sí? Con ellos vamos a trabajar desde principios básicos del llamado al servicio, obviamente, como también vamos a trabajar algunos principios básicos de revelación, visión, algunos principios de administración, porque queremos que además puedan organizar su vida. El servicio suele ser generalmente conflictivo cuando no nos administramos bien, así que el servidor tiene que saber administrarse. Vamos a enseñar eso y vamos a trabajar también mucho sobre el trabajo en equipo, ¿sí? Así que alienten a sus discípulos a que participen de la escuela de servidores. La escuela de servidores también es para los que no están sirviendo todavía. Básicamente es para cualquiera que por lo menos tenga Cristo en el corazón, ¿sí? No me manden ningún nuevito, esos que vengan el lunes, ¿sí? Pero el próximo martes 20, los servidores, ¿sí? Lo que queremos hacer es que durante este semestre ellos completen una serie de lecciones. Vamos a inscribirlos el mismo martes, queremos hacerle un seguimiento y esto se va a repetir seguramente cada semestre, ¿sí? Así que después los que tomen este curso el año que viene serán desafiados a alguna otra cosa y así, ¿no? Que puedan permanecer constantemente entrenándose y bueno, nosotros iremos compartiendo lo que el Señor presente para la época, para el tiempo, como lo hacemos aquí también, ¿sí? Y tratando siempre de armar un material que sea autóctono, ¿no? Que sea nuestro, como esto que compartimos acá y lo que vamos a compartir también con los servidores, tiene que ver netamente con la visión de la iglesia. No somos mucho de compartir materiales que fueron armados en otro lugar, así que tratamos de trabajar con lo que el Señor muestra aquí y desarrollarlo. Así que bueno, insistan mucho en eso. Como nosotros tenemos una visión de libertad, esa es la palabra clave, ya lo saben, tenemos que prepararnos para eso. Entonces, esta serie que vamos a comenzar hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con prepararnos para ofrecer, trabajar la libertad con la gente, ¿sí? Con la gente que estamos hoy y con la gente que tendremos en el futuro también. Por eso es que esta serie que hoy comenzamos es tan importante y los temas van a ser consecutivos. Es muy importante que no se pierdan ninguna clase. De todas formas, los chicos siempre están filmando. Si por alguna razón no pueden venir, saben que estará el video. Pero también vamos a incluir en estas clases, por lo menos las de este semestre, un tiempo de administración. Porque no queremos hacer nada con nuestros discípulos que lo hagamos primero con nosotros. ¿Se entiende, no? Y entonces la administración por video es como insulsa, ¿no es cierto? Por eso les recomiendo que aunque esté el video, vengan a la clase, no se confíen del video, ¿sí? Es importante que estemos acá. Creo que aún nos va a ayudar a nosotros mismos en esto. No hacemos la administración simplemente porque hay que hacerlo primero, lo hacemos porque lo necesitamos también, ¿sí? Lo que yo voy a compartir con ustedes cada martes, ustedes lo van a tener en un PDF al día siguiente, ¿sí? No se lo voy a dar en el momento porque me gusta que ustedes tomen apuntes, porque por ahí anotando ustedes pueden tomar alguna cosa extra que yo no puse en los apuntes y eso enriquece los apuntes, ¿sí? O de pronto digo algo que no tengo en los apuntes y no quiero que ustedes dependan en el momento por lo menos de los apuntes. Mañana lo van a tener, el apunte ya está listo, pero se lo voy a compartir recién mañana, ¿sí? Entonces de todo lo que vamos a ir compartiendo
ustedes van a tener un PDF. Y algo nuevo que vamos a agregar a partir de ahora, que no me acuerdo si alguna vez lo hicimos, pero a partir de ahora vamos a empezar a hacer esto. Queremos darle un material extra para que ustedes acompañen a las clases, un material de lectura, ¿sí? Y vamos a compartir un libro, pero yo el libro lo voy a ir seccionando para que ustedes no se lo traigan de una, porque generalmente eso tampoco da mucho resultado. Entonces, cada semana, junto con el PDF de la clase, les voy a pasar una porción del libro, ¿sí? Para que ustedes lo vayan leyendo de a poco. Inclusive la idea es que no sean muchas las páginas, para que ustedes de clase a clase, tienen 15 días, puedan leerlo tranquilamente, sin esfuerzo y sin llegar el día anterior atorados con la lectura, ¿sí? Como siempre decimos, por ahora no pienso agregar examen, porque me parece que no hace falta, porque esto no es una clase. Ustedes vienen acá porque les interesa, me parece, por lo tanto, si ustedes leen o no leen el libro, probablemente yo no me entere. Pero sepan siempre que es para beneficio de ustedes, ¿sí? Es para su entrenamiento. Necesitamos crecer. Una de las cosas que observamos en este último tiempo, tanto desde los informes de ustedes como también en las charlas personales y aún trabajando con la gente, que nos está faltando administración personalizada, ¿sí? Por un lado, no se está haciendo toda la que se necesita, y por otro lado estamos confundiendo consejería con sanidad interior. Y son dos cosas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer en este semestre es trabajar eso, trabajar un proceso de sanidad interior que ustedes van a poder ir desarrollando con la persona, que va más allá de la consejería, que obviamente demanda un ámbito específico, demanda un tiempo específico. Una consejería la podemos hacer en el pasillo, la podemos hacer 10 minutos después del encuentro del grupo de crecimiento. Una sanidad interior no, demanda un tiempo, demanda un ámbito, un espacio físico, ¿sí? Una preparación muchas veces, y eso es lo que vamos a estar trabajando acá. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es compartir algunos principios de sanidad interior, inclusive de liberación, para llevar a cabo con nuestra gente y aún con nosotros mismos. Ustedes van a ver en el material que yo les estoy preparando, que el material está escrito como, ¿cómo sería? No en primera persona, porque yo no aparezco, pero, o sea, como para que lo hagan ustedes, ¿sí? Segunda vez. Es decir, ustedes van a ver ahí preguntas para que ustedes contesten. Está enfocado en ustedes. Y ustedes van a hacer lo mismo con sus discípulos. Cuando se lo den, el material inclusive se lo pueden compartir. Yo prefiero que no se lo den simplemente léete esto, porque eso no sirve. El léete esto no sirve. Es para hacerlo junto con el discípulo, ¿sí? Por eso yo lo voy a estar haciendo con ustedes. Y después ustedes tendrán material para hacerlo con otros. Pero no se lo den para que lo lean. Lo pueden leer. Y tiene espacios en blanco para llenar, lo pueden completar, pero la verdad es que no sé si es muy efectivo. La idea es que lo hagan ustedes con la otra persona y que el material les sirva a ustedes como una guía de trabajo con sus discípulos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ir haciendo en estos martes. Creo que van a ser 6 o 7 martes y no queremos llegar hasta diciembre con las clases, queremos terminar antes, ¿sí? Cosa de que nos agarren las actividades de fin de año con muchos encuentros acá. La idea es terminar en noviembre ya con estas clases y poder después descansar y ocuparnos de lo del fin de año, ¿no? Hablando de la salud del corazón, que es lo que vamos a trabajar aquí, obviamente que el prerequisito para sanar el corazón es que una persona haya hecho a Jesús el Señor, el Salvador y el Señor de su vida, ¿no? Y muy importante que la persona a la que atendemos y nosotros mismos podamos oír a Dios, ¿sí? Así que es otro tema que vamos a ir trabajando aquí, el cómo oír a Dios. Si nos da el tiempo al final de toda esta serie de principios, vamos a hablar un poquito acerca de eso, principios para oír la voz de Dios, ¿no es cierto? Para facilitarle un poco también a la persona
algo que por ahí, y no lo entiendan mal cuando lo diga, pero algo que se llama la autoliberación. O sea, se entiende, la autoliberación en el contexto de la iglesia, no la autoliberación que se está poniendo de moda, donde cada uno compra un libro y se autolibera en su casa sin congregarse nunca. No, estamos hablando de una autoliberación en el marco del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces la idea es que la persona pueda ir trabajando en su autoliberación, que no se vuelva dependiente del líder, ¿sí? Más allá de que el líder le va a ayudar, ustedes lo van a ayudar en este proceso, pero que no se vuelvan dependientes. Que pueda trabajar algunas cosas por lo menos por sí mismo, o por lo menos cuando venga al encuentro con ustedes tenga ya mucho avanzado, específicamente en lo que tiene que ver con el oír a Dios. ¿Sí? Necesitamos aprender a oír a Dios, ya que es solo la voz de Dios, es su visión y es su unción lo que verdaderamente sana el corazón. Así que lo que vamos a intentar hacer aquí, en esta serie de martes, es trazar una especie de mapa para el corazón. Vamos a ir siguiendo algunos principios, capítulos, ¿sí? Como ustedes ahora les voy a mostrar todo lo que vamos a hacer en este semestre, y ustedes van a ir viendo cómo una cosa va llevando a la otra. Y la idea es meter cada cosa en su justo lugar, no apurar nada y que todo llegue a su debido momento. ¿Sí? Entonces, esto que quiero compartir con ustedes está fundamentalmente pensado para hacerlo con momentos de oración. ¿Sí? Momentos de oración. Es decir, si bien hay momentos en la entrevista en la que tiramos un consejo, en la que orientamos con la palabra, pero la verdad es que la entrevista está pensada en función de oraciones que vamos a ir haciendo con la otra persona. ¿Queremos? Más o menos, exactamente, sí, esa es la idea, sí, esa es la idea. Como trabaja Irma y Esteban, y sí, esa es la idea, ¿sí? Aunque sé que Irma después me va a robar ella material a mí, pero bueno, no importa, se lo voy a compartir. Pero la idea es eso, no irnos con mucho discurso nuestro, porque además se habrán dado cuenta ustedes que cada vez la gente tiene menos tiempo, nosotros también tenemos menos tiempo. Entonces vamos a ir a los bifes y que participe el Espíritu Santo lo antes posible en la charla, y con la oración hacemos eso, hacemos que el Espíritu Santo empiece a participar. ¿Okay? Entonces la oración fundamental, y la primera que tenemos que aprender, y con esto voy a estar nada más que 5 minutos porque ustedes seguramente que lo deben hacer, pero por la duda lo repito acá, la oración fundamental que sana el corazón es la de hacer a Jesús Señor y Salvador, ¿no? Personal. Primer paso, sin dudas, es ese, ¿no? Para sanar el corazón. Pedirle a Jesús que nos dé un nuevo corazón y un nuevo espíritu. ¿Sí? Cada oración que vamos a ir haciendo tiene fundamento bíblico, y esta obviamente también. Y ahí está el texto, le puse Ezequiel 36, 26 y 27. El Señor dice: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. ¿Sí? Esa es la base para empezar pidiendo un corazón nuevo, pidiendo que Jesús sea el Señor de mi corazón. ¿Okay? Y esto obviamente ocurre en el momento en que la persona pasa a ser salva. Cuando paso a ser salvo, cuando le pido a Jesús que entre en mi corazón para ser mi Señor y mi Salvador. ¿Sí? El hombre fue creado vacío en su interior, ahí le puse. ¿Sí? Somos vasos, dice 2 Corintios 4, que necesitan ser llenados. ¿Sí? Somos templos que necesitan ser habitados por Dios. Y eso es lo que buscamos con esa oración. Es la primera oración con la cual tenemos que empezar. Básicamente en la primera entrevista. No digo que repitamos la oración en todas las entrevistas. Se supone que la persona no va a entregar su vida al Señor todas las semanas. La entrega una vez y para siempre. Pero nos tenemos que asegurar de que lo hizo. Aún el hecho de que haya pasado por el curso de los lunes no tienes una garantía. Usted recibe una persona nueva,
venga del curso de los lunes, venga de otra iglesia, venga del seminario teológico bautista con un doctorado encima, le hacen hacer la primera oración. ¿Sí? ¿Se entiende? Por las dudas, no dejamos en esto ni un cabo suelto, no nos arriesgamos absolutamente a nada. Y arrancamos toda entrevista con la oración por señorío de Cristo, el corazón, ¿sí? Muy importante que ustedes, ahora les voy a hablar un poco acerca de las listas que tenemos que ir armando, pero es muy importante que ustedes, si no lo tienen todavía, se armen una especie de ficha personal de cada uno de sus discípulos. Y en esa ficha, uno de los ingredientes más importantes que tiene que quizás constar bien arriba es: ya hizo la oración de señorío de Cristo en su vida. ¿Ok? Arrancamos por ahí. ¿Sí? Entonces, lo primero que necesitamos preguntarnos, vamos a tomarlo ahora en primera persona, lo primero que necesitamos preguntarnos es si Jesucristo ya es el que gobierna mi vida, si realmente he entregado cada área al señorío de Jesucristo, o si la sigo gobernando yo mismo. Isaías 53:6 dice: todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino. Pero, Isaías 53:6, pero el Señor descargará sobre él, hablando del Mesías, hablando de Cristo, todo el peso de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, si no entregamos todavía nuestra vida al señorío de Jesucristo, eso es lo que necesitamos hacer antes que nada. ¿Ok? Amén. Y para que ustedes tengan autoridad al hablar esto con sus discípulos, lo vamos a hacer nosotros también ahora. ¿Estamos de acuerdo? Prepárense lo del equipo de liberación, por si se manifiesta alguien. No, ¿no es cierto? Pero vamos a hacerlo. Amén. Así que cierren sus ojos y yo quiero hacer esta oración con ustedes. Esta oración también se la puse en los apuntes. Obviamente, no es cuestión de repetir oraciones literales. Es el modelo. Pero ahora vamos a hacer así como ustedes la van a encontrar en sus apuntes después. Amén. Así que digan así: querido Señor y Dios, te reconozco como mi Señor y Salvador. Me arrepiento y dejo a un lado mi propio camino pecaminoso. Y te entrego el derecho a reinar en mi vida. Yo pongo mi vida bajo tu control, donde debería haber estado desde el primer día. Reconozco mi pecado, mi propia voluntad y terquedad, y abandono estos y todos los pecados procedentes de mi forma de vivir independiente. Te reconozco como el único a quien iré a pedir dirección para mi vida a partir de este día. Te pido que la sangre de tu Hijo Jesucristo, que fue derramada en el Calvario, sea aplicada a mis pecados y los limpie, para que nunca más sean recordados. Enséñame tus caminos. Instrúyeme para saber cómo debería caminar. Desde este día en adelante recurriré a ti como mi Señor y Salvador. Gracias por tu regalo de la vida eterna, de la vida ahora y en la eternidad. Te adoro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta oración, hecha de todo corazón, nos hace un hijo de Dios y nos da, obviamente, el regalo de la vida eterna. ¿Sí? Tanto en la hora como en el tiempo que viene. ¿Sí? Y bueno, nosotros creemos que la eternidad ya comenzó. ¿Sí?
Simplemente con esta oración decidimos dónde vamos a pasar el resto de la eternidad. ¿Sí? Y esta oración también lo que hace es volver a conectarnos con el río de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que el que lo recibía a Él como Señor, dice que en su interior correrán ríos de agua viva? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta oración? Nos volvemos a ubicar en el cauce del río de Dios y podemos fluir otra vez en el Espíritu. Fuera de ese río no se puede. ¿Sí? Por eso es que nadie puede fluir en el Espíritu si no tiene a Cristo como Señor. Vayan sacando sus propias conclusiones con respecto a un montón de cosas. Si aparece un profeta caído del catre por ahí, sepan que no puede fluir en el Espíritu si no está conectado al señorío de Cristo. Y el señorío de Cristo tiene premisas específicas, como por ejemplo, estar bajo autoridad, ser parte de un cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar en los capítulos sucesivos? Esta, dijimos, es la primera oración. Esta es la que tienen que meter siempre. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en este semestre? Aquí están un poco los temas que vamos a ir trabajando. Si nos da el tiempo, agregaremos algunos más que serán tipo apéndice, una cosa así, pero mínimamente vamos a trabajar esto. ¿Cómo romper pecados y maldiciones generacionales desde la tercera y cuarta generación, poniendo la cruz de Jesús entre cada una de las generaciones? Segundo, eso vamos a ver hoy. Segundo, martes que viene, vamos a trabajar el cómo identificar y renunciar a las ataduras, las ataduras del alma. ¿Sí? Tercero, vamos a trabajar en cómo identificar y renunciar a las expectativas negativas, algo muy de nuestra época. La gente en general no tiene expectativa de cambio con respecto a nada, empezando por sí mismo. ¿Sí? Cuarto, cómo identificar y renunciar a pactos internos. Todos nosotros hacemos pactos, todo el tiempo estamos haciendo pactos. ¿Cómo? Uno dice, ¿pero cuándo hice yo pacto? ¿Cuándo hablaste? Nuestra forma de hablar es una forma de hablar que establece pactos. Lo que yo digo es un pacto. ¿Sí? Por eso Proverbios 18 explica muy bien que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. ¿Y ese poder en base a qué funciona? En base al poder que tienen los pactos. ¿Sí? Entonces yo con lo que digo establezco un pacto o con Dios o con el infierno. ¿Sí? Bien, vamos a trabajar entonces con respecto a pactos internos y vamos a poner mucho énfasis ese día en las promesas que nosotros hemos hecho. ¿Sí? ¿Quién no tuvo una novia, un novio al que le dijo te voy a amar toda la vida? Tenías 13 años, 15 años, ¿no? Aún a los 8 años, 7 años, 6 años escuchamos a los nenes diciendo me voy a casar con vos cuando sea grande. Bueno, a ver, esas palabras son al viento así, no tienen ninguna importancia. Son pactos. ¿Sí? Son pactos. Y muchas veces las personas vienen atadas con esos pactos sin tener idea de dónde vienen. ¿Sí? Bueno, tiene que ver con eso. Eso lo trabajaremos en cuarto lugar. En quinto lugar, vamos a trabajar en cómo experimentar sanidad interior, permitiendo a Jesús caminar en la galería de arte que tenemos en el corazón. Siempre decimos que nosotros nos manejamos con imágenes, ¿no? Es decir, alguna vez me parece que puse el ejemplo, ¿no? Si yo le digo sopa, ustedes no están viendo la palabra S-O-P-A. Ustedes lo que están viendo es un buen plato con humito, porque nuestra mente funciona con imágenes. Entonces lo que tenemos en la cabeza es una galería de arte llena de imágenes, ¿sí? Y las ataduras, las heridas, todo tiene que ver con imágenes que nosotros recorremos prácticamente a diario. ¿Sí? A veces nos encerramos en una sola sala, y lo que pasa a las personas que están atormentadas, están en una sola sala donde hay un tipo de imágenes. Entonces tienen un solo tipo de tormento. Entonces vamos a aprender en ese momento cómo hacer para cambiar las imágenes en imágenes donde Jesús esté en el medio. ¿Sí? En sexto lugar, vamos a hablar acerca de cómo experimentar
liberación. Aquí vamos a hablar específicamente acerca de cómo ser liberado de demonios en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué lo hacemos en sexto lugar? Porque si los 5 pasos anteriores los dimos adecuadamente, ¿qué es lo que logramos? Con los 5 primeros pasos lo que logramos es desmantelar la casa del demonio. O sea, cuando lleguemos a este punto, el demonio casi no tiene de dónde agarrarse. ¿Sí? Por eso no empezamos con liberación. Porque si arrancamos con liberación, el diablo tiene cadena, soga, tiene de todo, pero por todos lados. Y dice, no me voy, no me voy. ¿Y por qué te dice no me voy? Porque hay eso, ataduras hay. Entonces lo que vamos haciendo es, primer punto, segundo punto, tercer punto, le vamos cortando la soga, la cadena, todo. Si llegamos al punto sexto, ya no tendría que tener de dónde agarrarse. Y es más fácil la liberación. Y 7, vamos a trabajar en cómo romper la esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado es ese pecado recurrente. Pasan los años, soy cristiano, ya sirvo, ya soy líder, ya soy pastor, pero hay un pecado que me persigue siempre. Vamos a trabajar eso en su tiempo. ¿Ok? ¿Le sirve? ¿Sí? ¿Le sirve? Si no le sirve, cambiamos a otra cosa, otro libro, busco, qué sé yo, algo, ¿no? Vemos una película, no, está bien, ¿no? Creo que es lo que necesitamos, así que vamos a trabajar, ¿sí? Yo estoy dispuesto a hacer el esfuerzo de preparar todo esto, porque creo que lo necesitamos, ¿sí? Bien. Cuando ustedes tengan estos apuntes, van a ver, después de esto que acabo de decir, una serie de aplicaciones personales que no lo vamos a hacer ahora, y también una aplicación grupal. Presten atención porque es lo que ustedes pueden trabajar con su gente. Ahora la vamos a pasar por arriba, ¿sí? Y vamos a ir directamente al primer punto, que son las raíces de las energías dentro de nuestro corazón. Raíces de energía dentro de nuestro corazón, ¿sí? Y vamos a hablar un poco acerca de cómo tomar conciencia del poder de Dios y del poder de Satanás dentro de nuestro corazón. Nosotros ya sabemos que el corazón del hombre contiene un espíritu, ¿no? Espíritu con minúscula, ¿sí? Y en el caso de aquellos que ya hicimos la oración pidiendo el señorío de Cristo, tenemos ya nuestro espíritu unido al Espíritu Santo, ¿sí? Eso lo sabían, está claro, ¿no? Dice 1 Corintios 6:17, que es el texto que le puse ahí, que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. ¿Ok? También podemos agregar Colosenses 1:29, que obviamente lo tienen ustedes en el apunte, que dice que para lo cual también trabajo, dice el apóstol Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses aquí tiene directa relación con lo que le escribía a Corintios, porque a los Corintios se le escribía de la unión que existe entre su Espíritu y el Espíritu Santo. Entonces cuando le escribe a los Colosenses está haciendo referencia a eso. Él habla de algo que actúa poderosamente en él. ¿Y qué es lo que actúa poderosamente en él? La unión que tiene con el Espíritu Santo, ¿sí? Eso pasa por adentro. Entonces así empieza a trabajar el poder del Espíritu de Dios dentro del corazón de cualquier persona en el momento de la salvación. Cuando hacemos esa oración que hicimos hace un ratito, comienza el Espíritu Santo a trabajar dentro nuestro. Entonces, mientras uno desarrolla la salvación de su alma, ese poder del Espíritu Santo penetra más y más en nuestro corazón. El poder dentro nuestro va creciendo más y más. Y no solamente en el corazón, sino también en el alma, porque las emociones se van fortaleciendo, y también en el cuerpo, porque aún el cuerpo se va sanando. Eso no solamente que lo saben, sino que seguramente lo experimentaron. Sus emociones al principio eran muy endebles, pero se fueron fortaleciendo, y hoy ustedes tienen ya, se supone por lo menos, ¿no?, tienen emociones más estables que cuando se convirtieron, ¿sí? El que recién se convirtió todavía es inestable, pero con el tiempo va sucediendo esto. Esa unión va haciendo que cada vez el Espíritu Santo actúe con mayor poder dentro nuestro. Y a medida que la luz de Dios va llenando más a una persona, la oscuridad de Satanás va desapareciendo progresivamente, ¿sí?
La luz de Cristo va entrando, las tinieblas van saliendo. ¿Cómo va entrando la luz? A través de la palabra que vamos asimilando. ¿Sí? Por eso es que insistimos tanto aquí en darle mucha palabra a todo el mundo. Porque cuanto más palabra, más luz. Cuanto más luz, menos oscuridad. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Entonces la oscuridad va desapareciendo progresivamente. Ese proceso es el proceso que nosotros llamamos proceso de santificación. Ese es el proceso de santificación. Y ese proceso de santificación es continuo. Y probablemente estemos en ese proceso de santificación hasta que nos muramos. Así que, aunque tratemos con un tema particular en nuestra vida, en un nivel, años después podemos volver a tratar con ello en un nivel más profundo. ¿Sí? Entonces, no sé, qué sé yo, de pronto ustedes cuando recién se convirtieron renunciaron a todo tipo de mentiras, pero pasa un tiempo y ustedes se dan cuenta que todavía hay algo de mentira, o se acuerdan de una mentira que en el momento de la conversión no se acordaron. Eso quiere decir que nosotros tenemos un proceso cíclico de sanidad. La luz va entrando, las tinieblas van desapareciendo y vamos siendo conscientes de otros pecados. Vamos trabajando el mismo tema, pero en un nivel más profundo. Así es que somos sanados en capas, como decía Shrek. No, el burro era el que decía, ¿no? Como la cebolla, ¿vieron? Vamos siendo Shrek la que decía. Bueno, nada que ver. Como dice la Biblia. ¿Sí? Pero vamos siendo sanados en capas. Entonces, por eso que ustedes cada tanto de pronto a lo mejor se golpean el pecho y dicen, ¿cómo puede ser después de tanto tiempo que todavía está esto dentro mío? Es que la sanidad va siendo una especie de sanidad envolvente, ¿no? Circular, espiralada, como quieran llamarlo, ¿sí? Y vamos trabajando el mismo tema. No es que todos los temas van a surgir así, pero hay temas en los cuales tenemos que seguir trabajando durante mucho tiempo, o cada tanto tenemos que hacer un buen repaso. ¿Ok? Entonces, el poder del Espíritu Santo ministra, eso es lo que está escrito ahí, las realidades permanentes de Dios a nuestro ser. Cosas como, por ejemplo, la fe, la esperanza, amor, gozo, paz, poder, propósito, los sueños, visión, unción y todo lo que venga de parte de Dios. Y eso va eliminando las fuerzas demoníacas de la persona, ¿sí? Fuerzas que están representadas de la mejor manera por los nombres y las actividades de Satanás que aparecen en la Biblia, como la duda, temor, ira, depresión, culpa, locura, muerte y cualquier otra cosa que esté asociada con Satanás. ¿Sí? Entonces, eso es el proceso de santificación. Luz va entrando, tinieblas van saliendo. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿cuándo puede? La pregunta ahora es, ¿cuándo puede una orden cambiar un corazón? Vieron que nosotros somos de darnos órdenes a nosotros mismos, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Nosotros nos decimos, generalmente escuchamos esto, ¿no? Superalo, ya de una vez por todas. Nos lo decimos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuándo voy a superar esto? ¡Superate! Yo, como ustedes saben, siempre voy a jugar al pádel y cuando algo no me sale, algún tiro no me sale bien, yo me digo, me grito en la cancha, ¿no? Vamos, Fisher, métele, hace esto, hace lo otro. Pero ya hemos descubierto que el decirnos a nosotros mismos, supéralo, no funciona. Nos damos cuenta que al final no superamos nada. De hecho, hay temas en los cuales si intentamos superarnos y nos lo decimos a nosotros mismos, en realidad la empeoramos. Por ejemplo, si alguno de nosotros sufre de gran enojo, ira, digamos ya, y nos decimos a nosotros mismos, tengo que superar la ira, lo que hacemos es meterle a nuestro espíritu una carga de ansiedad que hace que el enojo se empeore. Entonces, lo único que logramos es que el enojo sea cada vez mayor. ¿Sí? Acuérdense de lo que les mencioné recién, que lo vamos a trabajar más adelante, pero el poder de pacto que hay en nuestras palabras. Entonces, cuando yo me hablo a mí mismo, en cierta forma ya estoy adentrándome en una especie de pacto. Pero si alguien conoce que su autoridad depende de Dios y la autoridad de Dios ataca las raíces de la ira, por ejemplo, de lo que estamos hablando, por ejemplo, ¿no?
de una forma bien precisa, entonces la orden puede cambiar el corazón. La orden entonces puede cambiar el corazón cuando va a las raíces y con autoridad de Dios. ¿Sí? Por eso es que los libros de autosuperación en general no funcionan. De hecho, no lo tengo desarrollado porque no tengo ni ganas de escribir algo sobre eso, pero yo pienso que los libros de autosuperación están inventados en el infierno. ¿Para qué? Para hacernos perder el tiempo. Mientras tanto, el diablo se lleva unos cuantos. ¿Por qué? Porque hay gente que se muere intentando superarse a sí mismo y no lo logra nunca. Y se gastó millones de pesos en libros de autosuperación y no lo logró. ¿Sí? Entonces es una estrategia del infierno para ocultar la verdad. No funciona. ¿Sí? Hago un paréntesis acá. Porque ustedes me van a escuchar durante estas clases hablar mucho acerca de energía. Y quiero explicarles un poco esto para que no piensen que me empecé a fumar algo de la nueva era o algo así. Es más, aparece ahí arriba. Una onda, baby. Pero básicamente, en lo que les voy a ir comentando y lo que ustedes van a encontrar en el escrito, es que hay dos razones para usar la expresión energía de pecado. Dos razones mínimamente. Una es que energía es la palabra que mejor representa lo que sentimos cuando estamos bajo influencia negativa o bajo influencia demoníaca. Explicado científicamente, lo que se siente es eso, una energía. ¿Sí? Que puede ser negativa o puede ser positiva. En realidad la palabra energía es neutra. Cuando hablamos de energía, entonces ahora lo van a entender mejor cuando se lo explique. Cuando hablamos de energía no estamos hablando de algo que viene ni del infierno ni del cielo. Estamos hablando de algo neutro. Entonces la energía puede ser o negativa o positiva. ¿Sí? Pero esa es la palabra que mejor representa lo que opera dentro nuestro. Y que obviamente nos presiona para movernos en una dirección particular. ¿Sí? La presión puede ser, insisto, negativa o puede ser positiva. ¿Sí? Pero esa es la primera razón por la cual usamos la palabra, porque es la palabra que mejor define lo que siento dentro mío cuando hay algo que me maneja, energía. ¿Sí? Y la segunda razón es porque una de las palabras que se usa en el original de la Biblia para hablar sobre poder es justamente la palabra energés, que obviamente, ¿qué significa? Energía. ¿Sí? Entonces, poder en la Biblia es energía, básica o fundamentalmente, literalmente significa, la palabra poder significa energía activa. Energía activa. Recuerden que todo esto lo tienen en los apuntes, que se les voy a mandar. Así que, si no llegan a captar algo, me gusta que tomen apuntes, pero si no llegan a captar algo, sepan que está. Sí, ya sé, me acuerdo. De hecho, algo de eso metí en estos apuntes. Ya lo habíamos explicado alguna vez, pero creo que la mayoría de ustedes todavía no estaban como líderes, así que lo estoy volviendo a explicar. ¿Sí? Energés, esa palabra que encontramos ahí, ahora le voy a dar los textos, también significa eficiencia, operación, fuerza, trabajo efectivo, poner en funcionamiento, estar activo. Todo eso significa la palabra energés. ¿Sí? Y de la palabra energés en griego se derivan otras, como por ejemplo energeia. No significan lo mismo, pero son derivados con distintas aplicaciones. Energeia, entonces, es un derivado de la palabra anterior y que, por ejemplo, se usa en 2 de Tesalonicenses 2, cuando el apóstol Pablo habla del trabajo de Satanás, o mejor dicho, habla del trabajo del error. ¿Sí? Allí la palabra trabajo del error o del engaño es la palabra energeia. ¿Sí? En Romanos 7:5 la misma palabra se usa para
hay una frase que el apóstol escribe ahí que habla acerca de los impulsos pecaminosos que están por la ley actuando, y ahí la palabra actuando es energeu, ¿sí?, en nuestros miembros para llevar frutos de muerte. ¿Se acuerdan que en todo el capítulo 7 Pablo se queja de que tiene algo en su interior contra lo cual no puede luchar? En resumen, del capítulo 7, siempre lo decimos, es: lo que quiero hacer, no lo puedo hacer, y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Bueno, ese es el resumen del capítulo 7. ¿Y qué es entonces lo que lo lleva a hacer lo que no quiere y lo que impide que se haga lo que sí quiere? Energía. Energía. Hay un poder, él habla de un poder adentro suyo, y la palabra que se usa ahí es la palabra energía. ¿Sí? Segunda de Corintios 4:12 habla también del trabajo de muerte en nosotros. Ahí la palabra trabajo es la que se traduce como energía. En segunda Tesalonicenses 2:7 se habla de el misterio de iniquidad que ya actúa. Actúa, ahí la palabra actuar es energía. ¿Sí? Segunda Tesalonicenses 2:7. Efesios 2:2 habla de vivir de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. El Espíritu dice que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Actúa es energía. ¿Sí? Entonces, esta es la base bíblica para hablar acerca de una energía, o positiva o negativa. ¿Sí? En todo el Nuevo Testamento se usan 3 palabras que se traducen como poder. La que más quizás conocemos es la palabra exousia, que en realidad se traduce como derecho, como privilegio, como prerrogativa. ¿Sí? Después se usa la palabra dunamis, esa la deben haber escuchado también, que significa poder y fuerza, y se usa energés. ¿Sí? Las 2 primeras se usan más que la última, pero en definitiva energés, la palabra energía, es uno de las traducciones de la palabra poder. Todo significa energía activa, trabajo enérgico. ¿Sí? Entonces ahora empezamos a entender un poco lo que Pablo quería decir, tanto en Romanos 7 como también en Romanos 8. Y él habla acerca de la energía de pecado y la ley de pecado. Ley de pecado. En Romanos 7 habla de la ley de pecado contra la cual él no puede luchar. ¿Sí? Energía. Y en ese capítulo, Romanos 7, además de energía, entonces encontramos otras 2 palabras que nos explican un poco esto. Una es la palabra ley y la otra es la palabra mora. No mora de la fruta, sino mora de vivir, ¿no? La ley que mora. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Entonces la palabra ley, en la ley del pecado a la que se refiere ahí el apóstol Pablo, significa o habla de un principio que no puede ser evadido. Es un principio que no puede ser evadido. Un poder dentro mío contra el cual yo no puedo luchar, de tal manera que controla mi conducta. ¿Sí? Por ejemplo, existe una ley que, no digo todos, que no sé si será la mayoría, pero conozco gente así, ¿no? Existe una ley que dice que no se puede pasar un semáforo en rojo, y hay personas que se ajustan tanto moralmente a esa ley que cuando llega un semáforo en rojo, así sean las 4 de la mañana y no haya nadie, se paran ahí. Y uno le dice, ¿por qué no pasa así? No viene nadie. No puedo, es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo, no puedo. Usé ese ejemplo, pero podría usar otras cosas, ¿no? De cosas que nosotros a lo mejor podríamos hacer, pero no, es más fuerte que yo, no puedo. Hay gente que no puede decir determinadas palabras, ¿sí? Determinadas palabras que tienen que ver casi con una ley de conducta cultural, ¿sí? Hay algunos que, por ejemplo, están hablando y te dicen chabón de acá, chabón de allá, Y hay otras personas como mi esposa, por ejemplo,
no le vas a escuchar nunca, ella no puede decir eso, y se altera cuando decimos, bueno, yo en realidad yo tampoco, pero cuando alguien dice esa palabra, se altera, es más fuerte que ella, está bien que sea así, por eso digo, la palabra energía no es ni negativa ni positiva, en ese caso está muy bien, ¿sí? Es más fuerte que yo. ¿Escucharon eso alguna vez? Lo habrán dicho ustedes también con respecto a algo. Bueno, esa es la energía de la que habla el apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros trabajamos con una persona y vemos que repite conductas, y usted dice, pero si ya no hablamos, si ya lo oramos, ya le di un libro para que lea sobre el tema, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que tiene una energía dentro suyo que es más fuerte que él. Lo va a seguir dominando. Por eso es que tenemos que empezar hablando de esto. ¿Sí? La otra palabra que les dije yo es la palabra mora. Mora. Y nosotros entendemos la palabra mora, en el sentido de habitar, lo que habita dentro del corazón. En griego la palabra psikeu, que ustedes la van a encontrar en los apuntes. Pero no sé si le hemos dado el significado correcto, porque la palabra mora que usa Pablo no es la de simplemente habitar como hace un huésped, por ejemplo, ¿no? No es una visita que yo recibo en mi casa, vive en mi casa, pero no toma decisiones ni hace nada en mi casa. No se trata de ese tipo de morada, sino que la mora que usa Pablo allí es un habitar operativamente activo. ¿Sí? Entonces, vive en el corazón y lo hace activamente involucrándose en mi vida. ¿Se entiende eso? Entonces, a tal punto de que el que vive en mi casa, en realidad maneja mi casa, operativamente activo. ¿Entiende? O sea, todo lo que acabo de explicarles es simplemente un sinónimo de lo que nosotros usamos como fuerza de voluntad. Pero no empecé por ahí para ampliar un poquito su diccionario, ¿no? Esto es la fuerza de la voluntad, o negativa o positiva. Sí, Juan. O sea que la ley de energía que demanda a llevar una acción correcta y moral, o sea que es el Espíritu Santo que mora en uno que lleva contrarresta a esa ley. Sí, otra vez, mora es neutro, o sea, puede ser o la energía negativa o la energía positiva, puede ser el espíritu inmundo como puede ser el Espíritu Santo. De eso está hablando el apóstol Pablo. Él cuenta su experiencia y él dice que hay una ley dentro suyo, que mora dentro suyo, operativamente activa, que lo lleva a hacer lo que no quiere hacer. Sería el Espíritu que lo lleva a cometer pecado. Exactamente. Él lo llama la ley del pecado. Entonces él dice, contra eso no puedo ir. Y por eso recién decíamos, cuando nosotros nos decimos a nosotros mismos, superate, no funciona. ¿Por qué? Porque tengo una ley dentro mío que me lleva a no hacerlo, o sea, me lleva a obedecer la ley que tengo adentro. La única opción, que es lo que Pablo termina explicando en el capítulo 7 y 8, es activar en nosotros la ley del Espíritu, la ley de Cristo. ¿Sí? Entonces, cambio de sistema legal, cambio de sistema legal. El poder del Espíritu Santo es lo único que puede romper el poder de la ley, o la energía del Espíritu Santo es lo único que puede romper la energía del pecado en nosotros. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, ahora cierro el paréntesis y vamos y avanzamos con bien, entonces dijimos que dentro de las posibles raíces de energía de pecado, lo primero que necesitamos considerar son los pecados y maldiciones generacionales. Porque los pecados y maldiciones generacionales pasan energía de pecado a través de la línea familiar. ¿Sí? Entonces, algunas energías de pecado, como también energías de bendiciones que tenemos dentro nuestro, en realidad no comenzaron en nosotros. No vinieron de arriba, no del cielo, sino de arriba del árbol genealógico, ¿sí? De los ancestros,
¿sí? Empezaron en nuestra línea ancestral. La Biblia dice que las maldiciones pueden llegar hasta la tercera y cuarta generación. Usted lo sabe y lo usan todo el tiempo, seguro, ¿no? Eso está en Éxodo 20. ¿Sí? La energía de pecado que se deriva de pecados sexuales tiene un efecto, según Deuteronomio 23, de hasta la 10ª generación. Todo tipo de pecado sexual, hasta la 10ª generación puede afectar. Y la bendición que viene por obedecer a Dios llega hasta 1000 generaciones. Eso dice Deuteronomio 7. Obviamente mayor el poder del Espíritu Santo. Sí. Es progresivo. Eso tiene que ver con el proceso de santidad que hablábamos hoy, ¿sí? Es decir, cada una, es decir, pueden convivir durante un tiempo, ¿sí? Exacto, pero por ejemplo, yo tengo la bendición, no sé, de un don que Dios me dio. Ese don yo lo puedo transferir a mi hijo con él, ¿sí? Pero al mismo tiempo en mi vida todavía tengo una maldición de una generación. Entonces, la bendición del don no anula la maldición, ponele, vamos a seguir el tema de que está ahí, es sexual, por ejemplo, no lo anula, ¿sí? Entonces yo le transmito a mi hijo el don, pero también le transmito la maldición sexual, ¿sí? Entonces sigue corriendo, y en algún momento una de las dos tiene que ganar, y generalmente si no sacamos el pecado, la que termina ganando es la pecaminosa, ¿sí? Por eso la importancia de mantener el proceso siempre activo hasta que la santidad sea completa y hayamos anulado todas las maldiciones, ¿sí? Entonces, obviamente, y por eso arrancamos acá, este es el primer tema que vamos a trabajar con la persona, después del señorío de Cristo, arrancamos por acá porque es obviamente una de las primeras preguntas que tenemos que hacer cuando estamos luchando con una energía o presión pecaminosa dentro nuestro. ¿Sí? Así que una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos es: ¿está este problema que yo estoy sufriendo en mi línea ancestral? O sea, este pecado me molesta tanto, ¿lo tuvo algún pariente mío para arriba? Una de las primeras preguntas que me tengo que hacer yo en mis propias batallas espirituales, y que le tengo que hacer obviamente a la persona a la que estoy ministrando, ¿no? Entonces, si es así, lo primero que tengo que hacer es empezar atacando el problema, cortando las fuerzas que vienen de la línea ancestral, ¿sí? Entonces, de hecho que la pregunta más apropiada en este caso sería esa, ¿no? ¿Este mismo problema se manifestaba en mi línea ancestral? ¿Sí? Nosotros tenemos que saber que en 4 generaciones, acuérdense que el primer texto que dimos decía que la maldición va hasta la tercera o cuarta. En 4 generaciones yo tengo 30 ancestros, ¿sí? 30 ancestros, ¿sí? Ahí estoy yo, ¿ok? Mi papá y mi mamá, papá y mamá de mi papá, mi papá y mamá de mi mamá, mis bisabuelos y mis tatarabuelos. 30. En 10 generaciones tengo 2046 ancestros. 2046. Ahora, matemática básica, ¿sí? Pregúntense ustedes, en 30 ancestros o en 2046 ancestros, ¿cuántas posibilidades hay de que se me haya pasado alguno de sus pecados? Todas. Todas. 100% de posibilidades. Imagínense las sexuales, 2046. O sea, sí o sí, alguno de los 2046 que tuve yo antes, sí o sí, tiene que haber caído en algún pecado sexual. Imposible creer que 2046 abuelos míos fueron todos santos. ¿Sí? Entonces, tengo que arrancar por acá. Pregunta obvia, primera pregunta obvia es trabajar sobre las maldiciones generacionales. ¿Sí? ¿Sí o sí?
¿Y qué es lo que se puede pasar a través de una línea familiar? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Por ejemplo, yo me hice una lista, ¿no?, que aparece en sus apuntes. Alcoholismo y todas las demás formas de adicción. Todo tipo de achaques físicos y enfermedades. Todo tipo de problemas mentales y emocionales. Pecados repetitivos. Y también todo tipo de bendiciones espirituales, unciones, dones, también se puede pasar. ¿Sí? Todo tipo. Cortás y listo. Ahora vamos a ir a eso. Ahora llegamos a eso. Por supuesto, hay gente que le gusta, no digo que no haya, que esté prohibido hacerlo. ¿Quieren hacerlo? Háganlo, pero es tedioso. A ver, te va a pasar la vida averiguando de los 46 abuelos que tuviste, a ver si alguno... Exactamente. La respuesta es que lo más probable es que siga así corto. Y listo. Ahora vamos a hacer eso. ¿Sí? Pero no es necesario. Ya, insisto, a algunos les gusta hacerlo y por ahí tiene que ver con su don espiritual. No discuto no digo que esté mal, digo, no hace falta. No les interesa, no lo hagan. Pero siempre nos enteramos de algo de nuestros abuelos, ¿sí? Por ejemplo, en el momento en que yo me enteré que mi abuelo supuestamente era evangelista. Era un hombre que vivía en el campo y le gustaba mucho predicar, ¿no? Pero, por ejemplo, si los animales que él tenía en su campo se llenaban de gusanos, él iba adentro al brasero y daba vuelta a los carbones. Y se curaban. Ya está. Mi papá me lo contó a modo de risa. ¿Yo qué hice? Me fui al baño y digo, Señor, en el nombre de Jesús, o sea, siempre nos estamos enterando algo de algún abuelo por ahí, ¿no? Qué pícaro el abuelo, que vas al baño y dices, Señor, en el nombre de Jesús, bueno, esto. Estás viendo fotos con tu familia, sacan el lago, día, tarde de lluvia, ¿no? Se terminaron las tortas fritas y dices, ¿qué hacemos ahora que sigue lloviendo? No podemos ir afuera. Miremos fotos, miran fotos y siempre aparece alguna historia. Ay, tu abuela, no soy tu abuela, una historia, te vas al baño y cortás la maldición. Es decir, así funciona esto. ¿Qué le pasa a este que agarra todo al baño? La torta frita, claro. Entonces, romper pecados y maldiciones generacionales es una respuesta casi automática. Sí, hay que hacerlo. Siempre arranco por ahí, ¿sí? De hecho, otra vez empieza la línea filosófica de que ¿por qué voy a andar averiguando y por qué le voy a culpar a mi abuelo? No le den bolilla a eso. La Biblia habla de la tercera, la cuarta generación, la 10ª generación, la 1000 generación. Entonces hay que hacerlo. Por algo Dios lo dice en su palabra. Eso es importante. Yo no quiero nada encima, así que voy cortando. ¿Tá? Entonces lo más sabio es empezar mi sanidad interior orando en este sentido, cortando cualquier pecado o maldición generacional. ¿Sí? Y no dejar nada en el tendal. Cortamos todo con seguridad. ¿Sí? De hecho, mientras estaba preparando este material, hice la prueba con algunos pecaditos míos escondidos por ahí. Funcionó, todo genial. Algunas cosas que estaban ahí dando vueltas en la cabeza, se terminaron. Así que funciona. Pónganlo en práctica. ¿Sí? Aquí es muy importante, hablando ya de cómo trabajar y metiéndonos en el tema antes de ir aterrizando esta noche, hacer listas, ¿sí? Trabajar ordenadamente, ¿sí? Es muy importante el tema de las listas, ir chequeando, ¿no? Esto ya lo hice, esto ya lo hice, esto ya lo hice, y tomar nota, trabajar con cuadernos. Cuando trabajen con sus discípulos, muy importante que lleven apuntes. Nunca se vayan sin una hoja, una viroma y vayan escribiendo. Y dentro de lo posible después, como decía al principio, traspasen todo eso a una ficha personal de cada uno de sus discípulos y sepan ya qué cosas trabajan. Y enseñen a sus discípulos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque va a venir el ataque del diablo y ellos le van a poder sacar la lista y le van a decir, diablo, mira, ya corté, no tenemos autoridad. O las cosas que no se pudieron hacer, bueno, pueden ser la razón de por qué sigue siendo atacado. Es decir, las listas siempre ayudan, así que eso trabajenlo, ¿no? Y que la oración siempre sea una oración de corazón, no mecánica. Aquí es donde es muy importante,
Ustedes van a recibir el apunte mañana, léanlo, pero cuando vayan a trabajar con la persona, no le lean el apunte, por favor. Porque si no da la sensación de que es algo mecánico. Y no sirve. Aquí la oración tiene que ser desde el corazón, no de la mente. ¿Sí? Desde el corazón, profundamente. Y que la persona en el corazón entienda la gravedad del asunto y también la importancia de lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces no... Y por otro lado, cuando vamos trabajando tanto esto que vamos a hacer ahora, como todos los demás temas los próximos martes, no se estruja en el cerebro, como por ejemplo ahora, ¿no? Se pongan ahí, pierdan 1 hora y media tratando, ay, pero cómo era, no, mi abuelo tenía un problema, déjame que ya me voy a acordar, y pasaron 25 minutos en la administración y todavía sigue intentando acordarse de qué había hecho el abuelo. No se estruja en el cerebro, justamente si el espíritu está activo, se lo va a traer en el momento adecuado. Si en ese momento que están bajo la unción del Espíritu Santo en la administración, cuesta un poco acordarse, probablemente el Espíritu no lo está queriendo sacar en ese momento. Van a volver sobre el tema más adelante. ¿Sí? Entonces, no es cuestión de estrujar la mente, es cuestión de trabajar con el corazón. En ese momento la persona entendió la gravedad, listo, se renuncia. Si no está entendiendo de acá, no funciona acá tampoco. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿vamos a hacer esto con nosotros? ¿Les parece? Muy bien. Vamos a orar nosotros mismos ahora, en este sentido. Así que, si quieren ahora pueden tomar una hoja en blanco, o quizás tomar una sección de sus cuadernos para trabajar esto, porque cada martes vamos a trabajar algo nosotros mismos y quizás sea su sección propia, personal, de sanidad interior. ¿Sí? Así que no lo pongan a continuación de los apuntes. Pero vamos a hacerlo nosotros. Y dentro de lo que el Espíritu Santo nos revela en este momento, vamos a empezar a cortar. ¿Amén? Señor, que en este momento no solamente tu Espíritu esté en control, como te pedimos al principio, y creemos que ha estado, sino que además sea quien ahora ministre y empiece a hablarnos, trayendo a la memoria lo que necesitamos recordar y trabajar en este momento. Si lo traes tú, no será traumático. Si lo forzamos, probablemente terminemos atormentados. Tú eres el que sabe cuál es el momento adecuado para administrar cada situación de nuestra vida. Toma, Señor, ahora autoridad y control sobre esto que vamos a trabajar. Ya estás en autoridad, lo pedimos al principio, sobre nuestra vida. Y ahora, Señor, toma autoridad sobre nuestra administración. Ahí en tu papel empezá anotando cuál es el tema o asunto que más te molesta de tu conducta, o de tu carácter, o de tu modo de vida. ¿Qué es lo que más te molesta? Quizá pueda ser la debilidad en algún área, cosas como, no sé, falta de perseverancia, o quizás algo que llamamos más pecaminoso, como, no sé, una mentira, a lo mejor una forma soberbia de hablar. Lo que más te molesta, eso que vos decís, pero otra vez lo hice. Anótalo ahí en tu cuaderno. Quizás no sea un solo tema, quizás sean varios. Entonces lo que vamos a hacer hoy
lo vas a repetir todas las veces que sea necesario con cada uno de los temas. El Espíritu Santo está en control y Él trae aquello que en esta hora necesitas trabajar. Ahora viene la primera pregunta que tenemos que hacer. Señor, ¿está este asunto presente en mi línea familiar? Y si lo detectas, poné en quién está presente. Y si detectas que ese problema, conducta, modo de vida, lo que sea, está presente en varios de tus ancestros, trata de llegar lo más arriba posible. Puede ser que no sepas si está presente o no está presente. Quizá nunca se manifestó. Quizá no conociste tanto a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos. Quizá no los conociste. Pero si los conociste y sabes, es importante que lo notes. Entonces ahora empezamos a cortar. Y lo que vamos a hacer ahora es confesar eso como un pecado, porque ofende el amor de Dios, ofende la cruz de Cristo, ofende su muerte, ofende su poder, porque Dios te prometió el 100% de su poder y teniéndolo, todavía no pudiste vencer conductas del infierno. Entonces confesamos que eso es un pecado. Un pecado es estar errando el objetivo de Dios, ¿no? Ya sabemos eso. Y empezamos confesando y arrepintiéndonos del pecado, de ese pecado, en los antecesores. Así que ahí puede decir, yo confieso y me arrepiento del pecado de mis antecesores, mis padres, y mi propio pecado de... Y pones ahí el nombre del pecado.
Aquí es cuando es muy importante que menciones el nombre de ese ancestro y por ejemplo digas: esto que vi en fulano de tal es pecado y yo no quiero eso en mi vida. Yo me arrepiento de ese pecado en mi propia vida y lo rechazo en el nombre de Jesús. Muy importante que menciones el nombre de Jesús, porque es la ley de Cristo la única que se puede oponer a la ley del pecado. Acordate, no lo rechazás por vos mismo, no es un supérate, es un intercambio legal. Dejás de funcionar por la ley del pecado y comenzás a funcionar por la ley de Cristo. Por eso rechazás en el nombre de Jesús. Muchas veces ese pecado generacional, que obviamente suele ser repetitivo, porque si no cortaste la herencia, aunque hayas pedido perdón, se va a seguir repitiendo, porque tiene una raíz que va más allá de vos mismo. Probablemente ese pecado produjo enojo y resentimiento aún contra Dios. Quizá le pasó a ustedes, pero con seguridad le pasa a mucha gente que terminan enojados con Dios porque permitió ese pecado en su vida. No es raro encontrarse con personas que se enojan con Dios por haber permitido que, por ejemplo, las adicciones corran por su línea generacional. Entonces, confieso y me arrepiento de mi enojo contra Dios. Esta confesión y este arrepentimiento del enojo contra Dios abre las puertas para después trabajar la paternidad. La paternidad de Dios en el corazón. Mucha gente no puede aceptar la paternidad de Dios. Bueno, en realidad, toda la gente que no puede aceptar la paternidad de Dios, no la acepta porque está enojado con Dios. Y el enojo con Dios tiene que ver con frustraciones. Vamos a ver, más adelante vamos a hablar sobre expectativas negativas. Lo vimos ahí en la introducción, ¿no? Las expectativas negativas hacen que yo crea que Dios tiene que hacer algo sobre tal o cual cosa, cuando en realidad quien lo tiene que hacer soy yo, que es lo que estamos haciendo ahora, cortando la línea generacional. Eso no lo hace Dios, eso lo hago yo. Pero como no lo entiendo, o no lo sé, no lo hice, el pecado sigue estando y yo me enojo con Dios. Entonces confieso y me arrepiento de mi enojo y mi resentimiento contra Dios. ¿Y ahora qué hago? Ahora perdono y suelto a mis antecesores por pasarme ese pecado y por las maldiciones resultantes de ese pecado. Y ahí es importante ser específico. Porque quizá el pecado fue la debilidad, quizá el pecado fue la liviandad. A lo mejor tuviste un antecesor que iba a la iglesia, pero su asistencia, su compromiso con la iglesia era muy liviano y eso abrió las puertas a las adicciones. Entonces hay pecados que tienen consecuencias en distintos tipos de maldiciones.
Entonces, ¿qué hago? Perdono y suelto a mis antecesores por pasarme ese pecado y por las maldiciones que resultaron. ¿Sí? Declaro específicamente, yo perdono a ese que estaba primero en la primera pregunta, el nombre que anotaste ahí, yo lo perdono a ese, a esa, porque abrió la puerta para que hoy ese pecado esté en mí, o para que hoy esa maldición me alcance. Como dijimos anteriormente, aún enfermedades vienen a causa de las maldiciones generacionales. Y quizás estás enojado ahora, porque por un pecado de un antecesor, vos hoy estás sufriendo una enfermedad. Entonces perdona a esa persona. Soltalo. Perdono y suelto. Después de haber perdonado a Dios, después de haber perdonado a mis antecesores, a quien tengo que perdonar es a mí mismo. Así que me perdono a mí mismo por participar en ese pecado. Y aquí viene eso que creo que se repite mucho en todos nosotros, ¿no? Cuando declaramos aún con maldición, algo contra nosotros mismos. Cuando nos decimos, pero qué cabezón que soy, o cosas peores, que en este lugar no las puedo repetir. Me perdono a mí mismo por participar de ese pecado. Me perdono por haber sido débil, me perdono por haber sido flojo. Quizás sos consciente de que algún pecado del cual nunca te arrepentiste, hoy atrajo una enfermedad sobre tu vida. Por ejemplo, haber sido ansioso hace muchos años atrás, hoy te produjo una gastritis crónica. Haber estado muy preocupado trajo estrés sobre tu cuerpo y hoy caminas encorvado. Perdonate. En nombre de Jesús, me perdono a mí mismo. La historia comienza de nuevo. Y por último, ¿qué hago? Ahora pongo la cruz de Cristo entre mis antecesores y yo. Y lo hago, y aquí es donde participa la importancia de la imagen, ¿sí? De lo que hablábamos hoy. Lo hago aún en el vientre de mi madre. La cruz de Cristo es lo que anula el pecado. La cruz de Cristo le pone fin a la ley del pecado y le pone el principio a la ley de Cristo. Recuerden que la cruz anuló el viejo pacto, pero instaló uno nuevo. O sea que la cruz de Cristo es el fin de algo y el principio de otra cosa. La cruz de Cristo establece el fin definitivo del pecado por línea generacional, lo cual no quiere decir que no vuelvas a pecar, porque si abrís la puerta mañana puedes estar pecando igual que ayer, ¿sí? Pero por lo menos ya no te da la fuerza
de las maldiciones generacionales de las cuales habla la palabra. Entonces pongo la cruz de Cristo y aún es importante aquí con los ojos cerrados ver cómo la cruz se pone ahí entre mí, en el vientre de mi mamá y mis antecesores. Pongo la cruz corta el pecado que viene bajando por las generaciones. Y con esa imagen de la cruz ahí, y yo de este lado de la cruz, o sea, del lado de Cristo, ahora tengo autoridad en Cristo para ordenarle al pecado, ese pecado que ahora lo vamos a mencionar con nombre y apellido, que se detenga, se detiene en la cruz de Cristo. Pecado de tal cosa queda detenido en la cruz de Cristo. Y todas las maldiciones que acompañan a ese pecado se frenan en la cruz de Cristo. Eso significa traer las cargas a los pies de la cruz. Ahí se queda. Así que ahora decido en nombre de Jesús, este pecado, y lo mencionás, se frena, tiene un stop aquí, en la cruz que estoy viendo justo ahora. Y toda maldición derivada de ese pecado tiene su fin en la cruz de Cristo. Y ahora pido que el alivio y la libertad desciendan desde la cruz de Cristo hasta ese bebé en el vientre. Importante mantener la imagen, porque Cristo lo hizo no ahora. Es algo que Cristo no hizo cuando vos te arrepentiste, no hizo el día que llegaste a la iglesia, lo hizo desde el día de tu creación. Entonces, en el vientre de tu madre, ahí es importante que vea cómo baja de la cruz el alivio y la libertad. Así como Cristo fue descolgado de la cruz, se descuelga la vida sobre nosotros. Entonces toda maldición que pudiste haber sufrido por el simple hecho de nacer en esa familia, en la cruz de Cristo, se anula en el momento del vientre, en el momento en que eras bebé en el vientre. Como Dios es eterno, para Él no hay problema en este mismo instante trasladarse hacia atrás cuando vos estabas en la panza de tu mamá. No hay problema para Él. Así que en este mismo instante Él está en la panza de tu mamá, anulando las maldiciones que querían transferir sobre tu vida. Las maldiciones se detienen en la cruz de Cristo. Eso es lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley de la que hablaba Pablo. Y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que toda la maldición que iba a ser soltada sobre vos fue absorbida por Cristo en la cruz. Toda maldición. La maldición que podría haber llegado hasta la cuarta generación, o la maldición que podría haber llegado hasta la 10ª generación, es absorbida por Cristo. Él se la llevó. Y solamente llega sobre tu vida la vida de Cristo Jesús. Nueva vida. Y comienza de este lado de la cruz a funcionar una nueva ley para vos. No es la ley del pecado, es la ley del Espíritu.
Nuestro, entendemos tu plan ahora, entendemos tu plan, entendemos tu obra y aceptamos esa obra. Por eso que ahora reafirmamos la obra de Cristo sobre nosotros. Por eso que hemos declarado que Él es nuestro Salvador, porque empezó una nueva historia desde que Él murió en la cruz por nosotros. Y es nuestro Señor desde que resucitó de la tumba. Proclamamos en el nombre de Jesucristo que por esa obra en la cruz toda maldición ha sido anulada. La maldición quedó colgada en la cruz. Y todo pecado y sus consecuencias derivadas en maldiciones que venían bajando por mi línea ancestral, por la línea ancestral de mis hermanos aquí presentes, quedó anulada, se terminó en la cruz de Cristo Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que por haber podido ver esta obra en la cruz, haber reconocido esos pecados y arrepentirnos de ellos y rechazarlos, ahora funciona sobre nosotros una nueva ley, que es la ley de Cristo, la ley del Espíritu Santo. Y entonces en nosotros, en la cruz de Jesús, fue activada la bendición que llega hasta la generación número 1000. Declaramos esta noche aquí que ahora baja por nuestra línea generacional hacia nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y como se llame más allá, baja solo bendición. Toda maldición es cortada. La que venía de arriba ya no nos influye, ya no nos afecta por la obra de Jesús, y mucho menos afecta a los que nacieron después de nosotros. En nombre de Cristo Jesús, yo me declaro libre y libero a mis generaciones sucesivas de todo pecado y de toda maldición. Señor, ahora te pedimos que el proceso de santidad en nosotros continúe, que la luz de Cristo siga avanzando y desarrollándose en nosotros, para que la oscuridad, las tinieblas, se retiren cada vez más hasta que ya no quede ninguna en nosotros. En el nombre de Jesús, hoy nos vamos de aquí proclamando que ya no hay autoridad en la línea generacional para atarnos ni esclavizarnos a absolutamente nada. Lo declaramos en el nombre de Jesús, y por el poder de la cruz se ha hecho. Amén y amén.